Mi nombre es Luis Borja, soy estudiante de la Maestría en Estudios de la Cultura Centroamericana, opción Literatura, de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador. En esta ocasión hablaré sobre la novela Yurique del escritor salvadoreño Verne Ayala. Mi video lo desarrollaré en 4 puntos. En primer lugar, daré datos biográficos sobre el autor. Luego hablaré sobre el contexto de producción. Como tercer punto, daré la diégesis de la obra y por último, concluiré con un comentario crítico. Verne Ayala es el nombre del escritor Edwin Ernesto Ayala, quien nació en 1966. Estudió economía política en La Habana y filosofía. En algunos momentos se desarrolló como abogado penalista. Sin embargo, se ha dedicado en los últimos años solo a la literatura. En ese sentido, esto le ha proporcionado que sea finalista en el año 2007 del Premio Alfaguara en El Salvador, con el texto La Bitácora de Caín. Actualmente, su última obra publicada es Yurique, la cual salió al público en el año 2019 en el mes de mayo. Su obra se ha catalogado como una producción testimonial y novela. Sin embargo, muchos de los hechos sociales que contextualizan esta producción tienen que ver con la memoria histórica del país y con los juicios que se han establecido para los perpetradores de dichos sucesos. De igual forma, otros de los elementos contextuales de nuestra sociedad que pueden influir en la producción de este libro es la desaparición y los feminicidios que han estado a la orden del día en nuestra historia. Así también, otro de los sucesos que pueden influir en el contexto de producción de esta obra es la desaparición forzada de los niños durante la década de la guerra. No está de más decir también que el país se ha visto últimamente influenciado por una violencia social que está en manos de las pandillas y el narcotráfico. Estos son como algunos de los elementos que podríamos tomar como un eje contextual para la producción de la obra. La novela Yurique se divide en 8 capítulos, de los cuales daremos la diégesis de cada uno de ellos. El primer capítulo es una especie de obertura. El segundo capítulo se llama Locura. El tercer capítulo lleva el nombre de Eleanor Rigby. El tercer capítulo se titula Hilos de Sangre. El cuarto capítulo lleva el nombre de El terciopelo de las calaveras. El quinto capítulo se denomina Mujeres sonriendo bajo los tibuilotes. El sexto capítulo tiene un nombre bastante llamativo, Río Místico. El séptimo capítulo se titula El cementerio de Highgate. El octavo capítulo se denomina Una mancha en el sol. Y por último, cierra esta novela con el título Te llamaré Yurique. El capítulo 1, que no posee nombre, lo podemos retomar como una obertura. Su objetivo es presentar un panorama desolado y sangriento. No sabemos el lugar, sin duda la muerte ha estado presente en él. El capítulo 2, denominado Locura, inicia con Camilo Valenzuela ingresando al cementerio. Camilo Valenzuela lo que intenta hacer es visitar la tumba de su maestro. Luego recibe la visita de un abogado de nombre Lucas Blanco, el cual le propone que tiene una clienta inglesa que está interesada en encontrar algunos archivos o datos sobre una de las masacres que ocurrieron en el país en la década de 1980, para ser específico, en mayo de 1980. Lo curioso es que Camilo Valenzuela no ocupa métodos convencionales para investigar sus archivos, sino que se va a las fuentes primarias, es decir, a testimoniantes. No obstante, estos testimoniantes tienen una característica: la mayoría son indigentes o han entrado en un estado de locura. Así pues, Camilo se dirige a la ciudad de Santa Ana para encontrarse con Jehová Márquez y la doctora Fukuyama, quienes posiblemente le proporcionen algunos datos para ir orientando a esta historiadora inglesa. Jehová Márquez y la doctora Fukuyama le dicen que con quien debe de hablar en verdad es con el sargento Pimienta. El sargento Pimienta tiene el nombre de Domingo Antonio Guerrero. Domingo Antonio Guerrero participó en la masacre de El Mozote. No obstante, no está relacionado directamente con la masacre que anda investigando la historiadora, sino pues que él conoce a otro personaje que probablemente estuvo involucrado directamente en la masacre de mayo de 1980, específicamente en la masacre del Zumpul.
El capítulo 2 de la novela Yurique se denomina Eleanor Rigby, evidentemente como el nombre de la canción de los Beatles. Comienza con un flashback sobre la muerte de la madre de Eleanor y los preparativos para su viaje a El Salvador. A su llegada a El Salvador se contacta con Lucas, quien había sido recomendado. Luego con Camilo, a quien le comenta su interés por la historia del país, como lo habíamos dicho anteriormente, específicamente entre el 11 y el 14 de mayo. En esta historia aparece otra subhistoria, en la cual interviene el inspector Lotario Malpaso. Lleva 3 fotografías sobre mujeres que han sido asesinadas. Camilo le solicita seguridad y un ayudante durante el tiempo que investigará con la Eleonora a cambio de averiguar sobre el asesinato de estas mujeres. Luego, Camilo y la historiadora inglesa se dirigen a la ciudad de Santa Ana a buscar al sargento Pimienta, quien era un veterano de guerra. El sargento Pimienta les dice que conoce a alguien que participó en la masacre del Zumpul. Curiosamente, el sargento Pimienta es un indigente que lleva algunos elementos en su maletín, como latas de cerveza, plástico y una virgen, la cual había retomado de una iglesia de la masacre del Mozote. Les dice que tienen que ir a hablar con el Loco Estrada. Loco Estrada es el apodo del señor Hipólito Estrada, quien vivía en Las Cañas, en Soyapango, un lugar inundado por pandillas. Luego hay un corte en la historia en donde la historiadora inglesa de nombre Eleanor les comenta que ella siempre estuvo conectada con la historia de El Salvador, dado que sus padres estuvieron involucrados en la década de los 80 en dichos procesos. El padre de Eleanor, Thomas Anderson, fue periodista de la BBC y Eleanor, la madre de este personaje, también estuvo involucrada en la Cruz Roja. Llama la atención que dichos personajes conocieron a Ita Ford, una de las religiosas asesinadas en 1980. Luego, estos personajes, Camilo y Eleanor, hablan con Hipólito Estrada y él les comenta sobre todas las operaciones de logística y cómo masacraron a todos los habitantes de las comunidades de la zona del Zumpul. En el capítulo 5, el terciopelo de las calaveras, los personajes hacen un viaje a lo largo de Centroamérica. Van a Costa Rica y a Honduras para obtener información con algunos de los reporteros que fueron los primeros que dieron la noticia sobre la masacre del Zumpul. De igual forma, se encuentran con un profesor universitario que también les pide ayuda para que encuentren a un hermano desaparecido en el período de la guerra. Luego, este capítulo termina con la planificación del viaje de Camilo a Inglaterra. El capítulo 6, denominado Mujeres sonriendo bajo los tibulotes, narra las operaciones logísticas que hizo la Guardia Nacional para asesinar a las religiosas Ita Ford, Maura Clark, Jean Donovan y Dorothy Keisel. El capítulo 7, denominado Río Místico, curiosamente similar a la película del mismo nombre de Clint Eastwood, narra sobre los operativos que hizo la Guardia Nacional para la masacre del Zumpul. El capítulo 8, el cementerio de Highgate, se desarrolla en Inglaterra. Este capítulo nos proporciona un giro en la historia, dado que Eleanor lo que en verdad busca es reencontrarse con su pasado, porque ella es una de las pocas sobrevivientes de la masacre del Zumpul, dado que un guardia la logró rescatar de las manos de la muerte y la llevó a la catedral de Chalatenango, en donde estaba Ita Ford, la cual se dedicó al cuidado de ella. Sin embargo, la dio en adopción a uno de sus amigos, Thomas Anderson. El capítulo 9, Una mancha en el sol, nos presenta la voz de 2 personajes particulares de la historia. Hablamos de Rubén Aguirre, quien fue el guardia nacional que logró rescatar a esta joven y la dio a la catedral de Chalatenango. También encontramos a Teresa Mejía, que fue la persona que recogió a la niña en la entrada de la catedral y se la otorgó a Ita Ford. En el último capítulo, Te llamaré Yurique, relata la historia de cómo estos personajes, al verse que no pueden encontrar el nombre de la madre de Eleanor, el nombre de la madre verdadera, deciden ir al río y sumergirse en las aguas de su historia. Camilo le dice que si ella decide tener una niña que le nombre Yurique. Ella se queda pensativa y quiere llorar, pero no puede. Se cierra la historia.
La novela de Verne Ayala sin duda nos invita a un diálogo con distintas motivaciones. Por ejemplo, con la memoria histórica, en el sentido de que el diálogo que se establece en la novela es con la memoria reciente de nuestro país, la guerra civil, que produjo grandes estragos en nuestra memoria. Otra motivación que podemos encontrar en la obra de Verne Ayala es la muerte. Ese diálogo que constantemente tiene el personaje principal, Camilo Valenzuela, con la muerte. No con la muerte que constantemente podemos encontrar en la sociedad, sino con una muerte que nos permite establecer un puente entre la memoria y el presente. Verne Ayala sin duda nos presenta también un caso importante para la historia reciente de nuestro país, las adopciones forzosas de los niños de la guerra. Ese tema que sin duda sigue dando de qué hablar para la historia reciente de nuestro país. Estéticamente, la novela de Verne Ayala nos presenta un diálogo con distintas intertextualidades. Por ejemplo, con el cine, como lo podemos ver en el capítulo que hace referencia a la película de Clint Eastwood, Río Místico. También con la música, como lo pudimos observar en el capítulo de Eleanor, que hace un diálogo o que establece un diálogo con la música de los Beatles. Sin duda, la novela de Verne Ayala es una de las novelas que nos presenta en la actualidad las construcciones de las nuevas subjetividades que dialogan con el pasado reciente de nuestra historia.